Saludos a todos. Este es el video de sustentación de la fase 3 de la asignatura de estadística y probabilidades. Vamos a empezar con el primer tema, distribución binominal aplicada al éxito del tratamiento, donde haremos una breve intervención para un caso de toque. Muy bien, primero empezamos definiendo qué es distribución binominal. Esta es un modelo estadístico que describe la probabilidad de obtener un resultado obtener un cierto resultado de éxitos en un conjunto de intentos. Por ejemplo, en este caso hay que llevar en cuenta que para ese tipo de intervención, cada intento solo tiene dos resultados posibles, o éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es constante, ¿sí? Siempre es la misma en cada intento. En la diapositiva anterior podemos ver ahí y tiene un número fijo de intentos, pero los intentos son independientes, o sea, el resultado de uno no afecta el otro, ¿sí? No afecta a los demás. Ejemplo simples, lanzar una moneda. Cuando lanzamos una moneda, pues podemos contar cuántas veces sale cara. Eso se aplica específicamente para esa herramienta estadística. O evaluar cuántos pacientes mejoran utilizando un determinado tratamiento, donde cada uno puede mejorar éxito o no mejorar fracaso. Tenemos una fórmula básica para eso, es la que ustedes pueden ver, y la idea es reemplazar valores para poder obtener un resultado aplicado a un caso específico. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo podemos aplicarlo en la psicología clínica, porque eso nos ayuda, por ejemplo, a obtener modelos de tratamientos, evaluar un tratamiento médico, si tiene efectividad o no. Podemos también aplicarlo puede predecir el número de pacientes que podrían mejorar con esa intervención y permitir tomar decisiones basadas en esas evidencias. Si un tratamiento no lo podemos prever que no es eficaz, entonces podemos cambiar. ¿Cómo lo aplicamos en la psicología clínica para un caso de TOC? TOC es trastorno obsesivo compulsivo, suele tratarse con terapia cognitivo-conductual, exposición con prevención de respuesta o intervenciones breves de psicoeducación y manejo de ansiedad, ¿sí? En la siguiente diapositiva ya vamos a ver un ejemplo más práctico. ¿Cómo podemos aplicarlo? Supongamos que vamos a aplicar una intervención para TOC de 6 sesiones. Atendemos un número de 10 pacientes. La pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de que al menos 7 pacientes mejoren con esa intervención? Es lo que vamos a calcular. Tenemos la fórmula. Es importante mencionar que ese 0,6 representa la probabilidad de éxito del tratamiento. Sí, es un número fijo, pero no es inventado, es utilizado como dato clínico previo. Es importante mencionar eso. Entonces, tenemos la fórmula ahí, reemplazamos los valores para el caso de que al menos 7 mejoren, el caso de que al menos 8, 9 o 10 pacientes mejoren, ¿sí? Entonces, en este caso, la probabilidad de que 7 pacientes o más de los 10 mejoren con la intervención utilizada es de 38%, 38,23 más exactamente. Entonces, la binominal permite evaluar la eficacia de las intervenciones, predecir cuántos podrán responder de modo positivo y apoyar decisiones clínicas basadas en evidencia, ¿sí? Entonces, eso es el primer tema que vamos a analizar. El segundo tema es muy interesante también, es precisamente llamado ¿qué es la distribución de Poisson? Voy a compartir con ustedes aquí. Perfecto. Tenemos entonces el siguiente tema, que es la distribución de Poisson. Así más o menos así se pronuncia. Nada más es que un modelo que describe la probabilidad de que ocurra un número determinado de eventos raros dentro de un intervalo de tiempo, ¿sí? Ese modelo se aplica cuando estamos lidiando o cuando eventos ocurren poco frecuentes, cuando son independientes entre sí estos eventos y cuando existe una tasa promedio estable, ¿sí? Vamos a ver en la segunda diapositiva, entonces, para qué sirve en psicología este modelo estadístico. En psicología comunitaria organizacional sirve para monitorear eventos críticos esenciales para identificar riesgo y activar protocolos oportunos. Esta distribución o esta herramienta estadística permite detectar patrones de crisis como acoso, violencia, estrés extremo o incidentes emocionales y evaluar si los eventos ocurren dentro de lo esperado o si existe un incremento anormal para estos eventos. Por ejemplo,
huyendo un poco del área para que vean lo importante cuando utilizado, incluso se utiliza en psicología aeronáutica. En la aviación, ese modelo también es muy utilizado para prever eventos y saber cómo reaccionar y quién puede ser afectado por algún incidente. Pero en el ámbito de psicología, en este caso vamos a ver en el caso del acoso, ¿no? Tratando ya de manera práctica. Cuando sucede un acoso, es muy posible que otras entidades se den cuenta, por ejemplo, periodistas, sindicatos y otros medios. Eso puede afectar la salud, digamos así, financiera de la empresa porque va a afectar la liquidez de ella, porque saldrán informes negativos. Y eso va a preocupar mucho los directivos. Por eso es una herramienta muy interesante, ¿sí? A ser utilizada. Entonces, supongamos que registramos incidentes de acoso laboral cada semana y encontramos que el promedio es de 2 incidentes por semana. Esta sería nuestra tasa lambda, ¿sí? Como essa taxa, podemos aplicar a distribuição de Poisson para distinguir semanas normais, que estão dentro do patrão, ou semanas que apresentem um aumento improvável de casos ou de incidentes e que podem indicar uma crise organizacional. Como verán en el próximo slide, ahí en la próxima diapositiva, tenemos un ejemplo aplicado, ¿sí? En ese gráfico ustedes pueden ver, en la primera semana tuvimos 2 incidentes de acoso laboral en la empresa, en la segunda un incidente, en la tercera 3 incidentes. Podemos decir que el promedio es lambda 2, entonces el promedio entre 1 y 3 incidentes es lo esperado durante una semana. Pero entonces ahí tenemos la fórmula de cómo podemos calcular, ¿cierto? Eso, porque la probabilidad de que en una semana se registren más incidentes sería extremadamente baja, ya que el promedio es, tal como lo he mencionado, de 2. Pero sería un evento inusual y alarmante. Pero ¿cómo se calcula? Tenemos ahí la fórmula de Poisson, que es ahí, donde 2 es el promedio semanal y 6 el número de incidentes observado en una semana. Reemplazamos los valores, como puede ver ahí, no vamos a detallar por cuestión de tiempo, calculamos, hacemos ahí el paso a paso y luego tenemos el resultado, que no es tan difícil de hacer, como vemos ahí, es hasta algo práctico. Entonces, el resultado tenemos una probabilidad de 1.2, significa que es altamente improbable que en una semana normal ocurran 6 incidentes de acoso laboral. Así, si la empresa observa 6 incidentes en una única semana, isso pode indicar risco psicológico elevado, conflitos graves não gestionados, liderazgo ineficiente, clima organizacional deteriorado e uma crise, início de uma crise interna, ¿sí? Isto coincide com o enfoque de detecção temprano de eventos anómalos, ou seja, que são fora del común, fora de lo esperado. Me tocó la distribución hipergeométrica. ¿Qué es la distribución hipergeométrica? La distribución hipergeométrica es un modelo probabilístico usado cuando se extraen elementos de una población finita sin reemplazo. Esto significa que cada vez que tomamos un elemento, la composición de la población cambia, lo que afecta a la probabilidad de las siguientes selecciones. Es útil en situaciones donde quiere calcular la probabilidad de obtener un número específico de elementos de un tipo particular de muestras. Esto nos quiere decir que en la psicología lo aplicamos porque siempre tenemos un número finito de pacientes. Se aplica también en la psicología educacional, la psicología clínica. Bueno, las características principales. La población es finita. La muestra se toma sin reemplazo. Las probabilidades de obtener cada tipo de elemento cambia después de cada extracción. Es una apropiada cuando queremos saber cuánto éxito podemos obtener de una muestra limitada. Los parámetros son las siglas que lo representan. La N mayúscula nos indica el tamaño total de la población, la K, la cantidad de elementos exitosos dentro de la población, la N minúscula, el tamaño de la muestra tomada, la X nos indica el número de éxitos que queremos obtener de la muestra. Estos valores permiten calcular la probabilidad precisa de obtener un número específico de éxitos. Aquí tenemos la fórmula de la distribución. Aquí podemos ver un ejemplo aplicado. Una caja contiene 20 bombillos, de los cuales 6 están defectuosos. Se seleccionan 5 bombillos al azar sin reemplazo. Queremos saber la probabilidad de que exactamente 2 de ellos estén defectuosos. Este tipo de situación es ideal para aplicar la distribución hipergeométrica porque la población es finita, hay un grupo específico de interés
y la selección se realiza sin reemplazo. Esto mismo pasa en la psicología. Siempre tenemos un grupo y un grupo específico donde queremos pues seleccionar las probabilidades o no probabilidades de éxito y no éxito. Aquí tenemos la solución ya explicada matemáticamente, el procedimiento y después de esto, en palabras sería, este ejemplo representa una situación real donde la probabilidad cambia cada vez que le seleccionamos un bombillo, porque no se devuelve a la caja. Primero identificamos cuántos elementos hay en total y cuántos son defectuosos. Luego calculamos las combinaciones posibles para obtener exactamente dos defectuosos y tres buenos finalmente. Comparamos este número con todas las formas posibles de escoger cinco bombillos. Esto nos dice que una probabilidad del 35.2%, lo que significa que es un resultado relativamente muy probable. Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a abordar un poquito sobre, pues vamos a profundizar sobre el tema de probabilidad condicional, teorema de Bayes en el diagnóstico psicológico. Ya les voy a compartir mis diapositivas. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí, ya, Lady. Okay. Bueno, entonces el tema probabilidad condicional, el objetivo es mostrar cómo la probabilidad condicional y el teorema de Bayes permiten cuantificar y reducir los errores diagnósticos falsos positivos y falsos negativos en la práctica clínica. La probabilidad condicional, aquí podemos ver la fórmula que se logra una interpretación, probabilidad de que ocurra A sabiendo que ya ocurrió B, y en diagnóstico, probabilidad de que el paciente tenga el trastorno dado que la prueba es positiva. El teorema de Bayes también encontramos acá la fórmula, donde podemos evidenciar presencia del trastorno, resultado de la prueba puede ser positivo o negativo, prevalencia, una probabilidad a priori, sensibilidad, verdadero o positivo, probabilidad marginal del resultado positivo. El teorema transforma la posibilidad a priori en una probabilidad a posteriori, incorporando la tasa de errores de la prueba. Errores diagnósticos. Hay falso positivo y falso negativo. Falso positivo, prueba positiva cuando el trastorno está ausente. La probabilidad da especificidad. Ahí vamos a encontrar las fórmulas. Falso negativo, prueba negativa cuando el trastorno está presente. Probabilidad y sensibilidad. Este teorema muestra cómo la prevalencia y los factores positivos y factores negativos influyen en la probabilidad real de enfermedad después de la prueba. Vamos a calcular en un caso real de fobia social en una población de adultos que acuden a consulta externa de ansiedad, prevalencia de fobia, y encontramos la fórmula, escala de screening, arroja sensibilidad o especificidad, resultado del paciente da positivo. Vamos a hacer el cálculo paso a paso, primero tasa de falso positivo, ahí calculamos la fórmula, reemplazamos los números, los valores. Segundo, una probabilidad marginal del positivo y aplicamos la ley de Bayes. El resultado, la probabilidad posterior y de que el paciente tenga fobia social después de un resultado positivo y reemplazando los valores nos da 37%. Interpretación de los fallos. Falso positivo, el 12% de los individuos sin fobia obtendrán un resultado positivo. Esto eleva la incertidumbre cuando la prevalencia es baja. Y un falso negativo indica que el 18% de los pacientes con fobia no son detectados. El clínico debe mantener las sospechas si los síntomas persisten. En este caso, aunque la prueba es positiva, la probabilidad real de trastorno sigue siendo inferior al 50% debido a la falsa baja prevalencia y a la tasa de falso positivo. Implicaciones clínicas. No confiar exclusivamente en un solo test cuando la baja prevalencia es baja. Utilizar el cálculo bayesiano para informar al paciente de la probabilidad real de una enfermedad. Considerar pruebas complementarias o entrevistas estructuradas antes de confirmar el diagnóstico. ¿Cómo reducir los fallos? Primero, aumentar la especificidad del instrumento, punto de corte más estricto.
Segundo, elevar la prevalencia de la condición en la población evaluada, aplicar el test solo a pacientes con alta sospecha. Y tercero, combinar pruebas, test paralelo o secuencial para mejorar la capacidad diagnóstica global. En conclusión, la probabilidad condicional y el teorema de Bayes son herramientas cuantitativas que transforman la información de una prueba en una probabilidad diagnóstica real, permitiendo reconocer y gestionar los errores de diagnóstico o fallas de forma explícita y basada en evidencia.